Bien amigos, durante el año 2022 la Dirección General de Tráfico puso 5.542.000 y pico denuncias, ¿no? De esas 5.542.000 denuncias, más de 2,5 millones correspondían a denuncias que se habían realizado gracias a la instalación de radares fijos por exceso de velocidad. Y más de 1 millón de ellas pues era por radares móviles por exceso de velocidad. Este era el concepto aplicado. En total, más de 3.700.000 denuncias fueron realizadas durante el año 2022, de esos 5,5 millones, un poquito más de denuncias formuladas en total. Por lo tanto, estamos viendo que la inyección fundamental de dinero de la Dirección General de Tráfico es el exceso de velocidad. ¿Por qué es una infracción que es la más cometida por todos los ciudadanos? Porque la velocidad no es creíble. ¿Por qué es una infracción que es la más cometida por todos los ciudadanos? Porque la velocidad no es creíble. Eso está clarísimo. Los ciudadanos no son unos torpes. Esos 3.700.000 ciudadanos, o algunos que habrán reincidido, pongamos 3 millones de ciudadanos, pues no es que sean unos torpes. Es que el problema que hay es que en muchas ocasiones la velocidad no es creíble. Ni la genérica, que sabéis que bajó de 100 a 90 en esas carreteras de 9 metros de anchura, equiparándolas a las de 4 metros, ni tramos ni específicas. Hay infinidad de señalización específica, R301 de velocidad escondida detrás de matas, por ejemplo, ¿no? Esto no quiere decir que el ciudadano no la haya visto, no. Esto quiere decir que a la administración pública le da igual, porque no le da prioridad a la seguridad o a la medida de reducción de la velocidad de forma específica por un riesgo concreto que pueda existir en ese tramo. Por eso las señales de velocidad en muchas ocasiones se encuentran no duplicadas, tiradas, ocultas, etcétera, etcétera, porque en realidad no es una prioridad la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, sí es una prioridad la recaudación o meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Con esto no estoy defendiendo a aquellos cafres que van siempre pasados de velocidad, etcétera, etcétera. Estoy defendiendo que en alguna ocasión puede pasar que sobrepasemos los límites de velocidad genérica o específica, porque estos no tienen credibilidad. Eso es lo que estoy defendiendo. En este episodio yo vengo a hablar exclusivamente del margen de error. No quiero hablar de otra cosa, solo del margen de error. Mirad, el artículo 83, segundo del Real Decreto Legislativo 6/2015, que es la Ley de Seguridad Vial, nos está hablando de la necesidad, de la obligación para medir nuestra velocidad que tienen los radares y cinemómetros de cumplir con la orden ICT 155/2020. Una obligación que viene impuesta por ese artículo, por lo tanto, por la ley. La ICT 155/2020, en su anexo 12, en el apéndice 1, nos está hablando en la tabla 1 y en la tabla 2 de los márgenes de error. De eso es de lo que quiero hablar, que quede muy clarito. Márgenes de error. Tabla 1 nos está hablando de conformidad, o sea, cuando el radar o el cinemómetro es nuevo, y la tabla 2 nos está hablando de la verificación anual. Cuando ha pasado un año desde que el cinemómetro es nuevo, hay que pasar verificaciones anuales de cinemometría, ¿vale? Mira, si estamos hablando con el primer año de vida del radar o cinemómetro, si es un fijo de tramo, pues nos vamos a encontrar con que el margen de error es del 3%, más o menos 3%, cuando superamos la velocidad de 100 km/h, la lectura se hace a más de 100 km/h, o cuando está a 100 o menos km/h es más o menos 3 km/h. Si estamos hablando de un radar móvil, pues nos encontramos con que la tabla 1 nos está indicando para esta verificación de conformidad que el margen de error sería de 5, más o menos 5 km/h cuando la velocidad de lectura es 100 o menos, y más o menos 5% cuando la velocidad de lectura es más de 100 km/h.
Si nos vamos a aeronave, estaríamos hablando de más o menos 3%. Al de aeronave le va a dar igual que estemos hablando de conformidad o estemos hablando de verificación periódica. Ahora nos vamos a la verificación periódica. Hemos pasado el primer año de vida de ese radar o cinemómetro y vamos al segundo año de vida, al tercero, al cuarto y al quinto. Verificación periódica que tiene que hacerse anual. Cuando nos vamos a verificación periódica, el radar fijo de tramo tiene más o menos 5 km/h de margen de error cuando la velocidad es igual o inferior a 100 y tiene más menos 5% cuando la velocidad de lectura es superior a 100 km/h. En el radar o cinemómetro móvil nos encontramos que es más menos 7%, más menos 7% cuando estamos hablando de velocidad de lectura superior a 100 km/h y más menos 7 km/h cuando estamos hablando de lectura igual o inferior a 100 km/h. Por lo tanto, estos son los datos que vamos a tener en cuenta. Debemos recordar que el artículo 379 primero del Código Penal califica como delincuente aquel que supere en 60 km/h la velocidad de la vía en zona urbana o en zona interurbana la velocidad de 80 km/h. Por esto, entre otras cosas, es tan importante la aplicación de los márgenes de error para esa garantía jurídica que tiene que tener el ciudadano y que, por lo tanto, nosotros como ciudadanos debemos de saber, los cuerpos y fuerzas de seguridad debemos de saber y la autoridad sancionadora debe de conocer y aplicar. Imaginemos que el radar es nuevo y que circulamos a 123 km/h en una autovía, ¿no? Y si es nuevo, se nos aplica ese 3%. Y como se nos aplica el 3%, es 3,69 km/h. No estaríamos infringiendo. Imaginemos que circulamos a 185 km/h por una autovía limitada o una autopista limitada a 120 km/h. Vamos a 185, por lo tanto, si vamos a 185 y el radar o el cinemómetro es nuevo, está en el primer año de vida, aplicaríamos el 3%. Y como aplicaríamos el 3%, serían 5,55 km/h. Por lo tanto, a ese 185 le quito 5,55 y estoy por debajo de los 180, por lo tanto, por debajo de los 80 km/h en vía interurbana. No entraría dentro de lo penal, estaría en vía administrativa. Imaginemos que circulo a 113 km/h en una travesía limitada a 50 km/h y el radar o el cinemómetro que me localiza me detecta a esa velocidad, a 113 km/h y es nuevo, resulta que tiene un año de vida. Pues debemos de aplicar el 3% de nuevo. Por lo tanto, si aplicamos el 3% porque estamos por encima de la velocidad de 100 km/h y damos cumplimiento al apéndice 1 del anexo 12 de la ICT 155/2020, pues tenemos que aplicar 3,39 km/h por debajo. Entonces restamos 3,39 km/h a 113 y estamos otra vez de nuevo por debajo de los 60 km/h velocidad delictiva de exceso, que sería en zona urbana. Pero ahora pensemos que el radar tiene ya más de un año, tiene 5 años de vida, 3 años de vida. Bueno, y tiene que pasar esa verificación periódica. Acordaros entonces que tenemos que aplicar para este fijo, estamos hablando siempre de un radar fijo, el 5 km/h o el 5%. Por lo tanto, si circulo a 126 km/h en una autovía que está limitada a 120 km/h, como el 5% son 6,3 km/h, pues no es denunciable, no estoy infringiendo la ley y se me debe de dar esa garantía jurídica de la expresión de la tabla 2 del apéndice 1 del anexo 12 de la ICT 155/2020. Imaginemos ahora que circulo a 189 km/h, me detecta el radar que lleva ya 5 años de vida, se fijo allí colocado y resulta que se me tiene que aplicar el 5%. Como se me tiene que aplicar el 5%, que son 9,4 km/h, ya no estoy en velocidad delictiva, sino en infracción administrativa. Por lo tanto, señores, esto es muy importante, tener en cuenta los márgenes de error que vienen en el ICT 155/2020, en el apéndice 1, en su anexo 12, para cuerpos y fuerzas de seguridad que están como operadores, para las autoridades sancionadoras y para los ciudadanos. Y ahí lo dejo, tengamos en cuenta los márgenes de error que son muy importantes para esa garantía jurídica de los ciudadanos y en cumplimiento del artículo 83 segundo de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015. Creo que queda claro, ¿no? Continuamos. Y acordaros, el 15 de septiembre tenemos manifestación en Madrid. 15 de septiembre, manifestación en Madrid. Razones muy importantes para luchar por nuestros derechos como motoristas aquí en España, que nos queda mucho por hacer.
Continuamos.